Bienvenidos a la segunda Feria Virtual del Libro de Colombia. En esta oportunidad me acompaña Julio Gorenaut, embajador cultural de Perú. Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy De buenas Colombia, tardes. embajador cultural de México, perdón. Claro que sí. ¿Qué tal, Julio? Muchas Buenas gracias. tardes. Hola, muy buenas tardes, Colombia. ¿Cómo están? Estamos en la segunda Feria Internacional del Libro Colombia, con el placer y el gusto de tener y de ofrecerles una gran presentación. Somos el colectivo Alas por el Mundo y le agradecemos a la Confederación Internacional del Libro, a Alan Morales y César Salvatierra, quienes son sus presidentes, por esta gran oportunidad. El día de hoy tenemos a una gran expositora. Ella es, ella es Jacqueline Barriga Nava. Ella es del gran país de Bolivia. Ella tiene toda una expertise muy interesante. Ella es psicóloga, tiene maestría en educación superior, tiene doctor honoris causa en la República del Perú, es investigadora educativa, gestora cultural, escritora, poeta, periodista, columnista y tiene una gran cantidad de acervo, conocimiento que realmente va a deleitar, con la cual nos va a deleitar con todo su gran conocimiento y todos sus proyectos. Quiero presentarles a Jacqueline, a la escritora Jacqueline Nava. Jacqueline, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Un gusto conocerte de manera virtual. Asimismo, quiero agradecer al colectivo Alas por el Mundo, agradecer y felicitarlos por esta iniciativa. Es muy importante dar a conocer los escritos de los poetas, de los literatos y también de proyectos como yo realizo. Les agradezco mucho por esta oportunidad y a futuro les deseo éxitos en todas, bueno, las actividades que ustedes emprendan. Muchas gracias. Bueno, pues este es el debut de Jacqueline dentro del colectivo y esperemos que nos siga compartiendo todos sus éxitos, escritos y demás. Hoy comienza y sin más, Jacqueline, el escenario es todo tuyo. Muchísimas gracias. Bueno, voy a compartir pantalla, por favor, si la persona, el técnico, por favor, si me podría autorizar. Gracias. ¿Se ve, verdad? Así es, sí se ve. Perfecto. Voy a hablarles referente a un proyecto que he creado en Bolivia. Bueno, yo hago muchos proyectos. Este es mi quinto proyecto innovador, distinto, que obviamente quiero aportar a la literatura. Yo soy psicóloga de profesión. Entonces, he querido unir ciertas herramientas y ciertos conocimientos que yo tengo. Asimismo, soy activista en ecología en mi país. Protejo, bueno, a los animales, estoy en contra del maltrato animal y obviamente valoro mucho la naturaleza. Es de esa manera que mi activismo se va a la ecología, pero aparte de eso soy poeta y soy psicóloga y he tratado de unir estas tres líneas. Entonces, he creado este proyecto que se llama Psicopoesía Ecológica. Mi especialidad es psicología educativa. Yo soy especialista en psicología educativa. Entonces, yo me preguntaba muchas veces y decía, ¿por qué no unir la poesía y unir a la educación, educar a las personas con relación a lo que es la ecología y la importancia que ésta nos da para nuestra vida? Asimismo, he sido representante en Bolivia por la UNESCO y he trabajado mucho con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es de esa manera que he unido también esta nueva línea, ¿no? Y obviamente, bueno, la ambición que yo tengo es presentar este proyecto a las oficinas de la UNESCO, Educación. Para esto se ha hecho muchas actividades. Con esto ya llevo ya todo este año, bueno, comencé el anterior año y todo este año, y todavía me falta implementar el proyecto, que les voy a ir explicando paso a paso. Mis mayores auspiciadores del proyecto es el Colegio de Psicólogos de Bolivia, la Academia Boliviana de Educación Superior, la Coordinadora de Defensa de la Madre Tierra de Bolivia, el Centro de Conocimiento Integral y de Innovación, que es mía, es una empresa mía, y los voluntarios de bienestar animal integral, que también yo soy la creadora de este colectivo.
El proyecto está formado por dos fuentes, que es la teórica y la práctica. En la teórica les voy a explicar mi base teórica, científica, entre otros puntos, que me ha llegado a hacer la práctica en el proyecto. Los desarrollos de desarrollo sostenible han sido instaurados por la Organización de las Naciones Unidas. Están inmersos 193 países y Bolivia es uno de ellos. O sea que yo como ciudadana del mundo y como ciudadana de Bolivia tengo también esta responsabilidad y deberíamos tenerlos todos. En los objetivos de desarrollo sostenible, el mayor objetivo es erradicar la pobreza y la hambruna y consiste en 17 objetivos. En el caso mío, yo estoy trabajando con el cuarto objetivo y el número 16. El cuarto objetivo es la educación y la cultura de paz. La educación tenemos que entenderlo como la formación de un ser humano íntegro, donde se le forma desde los valores, habilidades y conocimientos. De nada sirve, por ejemplo, un abogado que sea corrupto, entonces ahí faltaría la parte de la ética, ¿no? Entonces, por eso la educación no solamente se instaura en los domicilios o en los colegios o instancias del sistema de cada país, sino también se instaura en cada uno de nosotros. Entonces, lo vamos a entender de esa manera, como la formación de un ser humano íntegro. En la cuestión de la cultura de paz es un poco más complejo porque recién está apareciendo en nuestro entorno, a través, obviamente, de la UNESCO y a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo vamos a entender como promover valores, actitudes y comportamientos para que el ser humano construya instrumentos, erradique las causas de la violencia, para que tenga soluciones pacíficas de manera individual, colectiva y obviamente desde el sistema que es la educación. La UNESCO pretende intensificar la relación entre pueblos y adquirir conocimientos precisos de sus vidas con convivencia en paz, promoviendo encuentros de artistas como este, por ejemplo. Es de esa manera que he agradecido y obviamente apoyo a la proyección que ustedes tienen como colectivo Alas por el Mundo para hacer esta clase de eventos. Asimismo, intelectuales, escritores, poetas, para buscar expresiones culturales con apoyo de organizaciones nacionales, internacionales, empresas y universidades que también deberían estar involucradas. Bueno, como yo hago investigación, yo tuve entrevistas con diferentes personalidades de mi país, autoridades, y les decía, ¿dónde empieza la paz? Y bueno, cada quien, me decía, ¿no? Empieza en recursos humanos, empieza en derechos humanos, empieza en la tolerancia, etcétera. Bueno, yo haciendo ya un análisis científico referente a esto, he llegado a la conclusión de que la paz empieza en la seguridad de alimentaria, cuando tu estómago está lleno, se podría decir. No puedes amar bien, no puedes estudiar bien, no puedes dormir bien si no has comido bien, y eso lo dice bien en su frase de Virginia Woolf. Entonces, me he centrado en lo que respecta a la seguridad alimentaria, pero ¿quién nos da esa seguridad alimentaria? Obviamente políticas de Estado, pero también nos da la naturaleza. Algo que Dios obviamente ha creado para nosotros, el agua, la tierra, la papa, por ejemplo, sale de la tierra y gracias al agua, y eso no lo crea un sistema político, eso ya está inmerso en nuestra sociedad y en nuestro entorno, entonces debemos cuidarlo. Cuando hay seguridad alimentaria, o sea, cuando se cuida a la ecología y a la naturaleza, hay salud para el ser humano, hay una actividad laboral, hay una utilidad para la sociedad a través de esa actividad laboral que el ser humano tiene, y obviamente te conviertes en recursos humanos. Pero todo esto obviamente debe ser cuidado a través de ¿qué? De una educación, pero no cualquier educación, sino dos tipos de educación. La primera, una educación integral, como dije anteriormente, donde obviamente tiene que haber el civismo, el patriotismo, y obviamente tiene que promoverse la cultura. ¿Por qué la cultura es importante? Porque la cultura crea identidad en el ser humano, y al crear identidad en el ser humano crea autoestima, y el autoestima es el motor de ese ser humano que se va a convertir en un recurso humano para la patria. Asimismo, se tiene que enseñar valores, éticas y obviamente seres emprendedores, es decir, llevar la palabra a la acción. Y obviamente otra segunda educación que obviamente tiene que estar como un lineamiento central para los países y las políticas de Estado es la élite intelectual, o sea, que esta élite intelectual profesional haga ciencia, haga tecnología e innovación, y esta obviamente a través de todos estos elementos que he mencionado produzca economía, una productividad y un bienestar para todos nosotros. Bueno, ¿por qué ecología? Porque es un tema de emergencia, no es cualquier tema. Todos deberíamos tomarlo en cuenta, la ecología, por este hecho.
porque el daño ambiental en el planeta aumenta a una velocidad no vista antes. Hay 5 elementos que obviamente están comiéndonos, se podría decir, a nosotros mismos, están perjudicando a nuestra misma salud y desarrollo, como es el calentamiento global, que es por la acción humana, con la contaminación del aire, de la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la extinción acelerada de las especies, la contaminación a causa del plástico. Entonces, todo esto influye, como ya dije anteriormente, en la seguridad alimentaria, en la salud y toda acción del ser humano. Un ser humano enfermo no podría aportar a su sociedad y a nada. Entonces, y esa salud le da esa seguridad alimentaria y la seguridad alimentaria, la ecología. En Bolivia tenemos muchas leyes, decretos, que aquí lo pongo simplemente como un ejemplo, la ley 1333, 300, etcétera, pero esto no funciona y no funciona en muchos países del mundo. Tenemos leyes que no se cumplen. Entonces, nosotros tenemos que sernos responsables de proteger todo lo que nos da esa salud y esa seguridad para nuestra alimentación, entre otras acciones del ser humano, que es la educación. Está mal formulado de que la educación simplemente tiene que dar los padres o tiene que dar el profesor. No, también todos nosotros, todo poblador del mundo es responsable de la educación. Por ejemplo, si yo golpeo a una persona, viene la policía y me deja en libertad, si hay algunos adolescentes que me están viendo, entonces ellos ya perciben de que cuando hay violencia, y hablas bien, un ejemplo, la policía te deja en libertad. Entonces, estás de alguna manera con ciertas acciones que el ser humano tiene a través de nuestra interrelación humana. Estamos también educando y estamos dando el ejemplo ante otras personas que tal vez nunca nos han visto, pero obviamente estamos interrelacionando con ellos, como son en las ciudades y obviamente en toda actividad humana. Es por eso que la educación es responsabilidad de todos y la educación ambiental también. Bueno, ¿por qué he escogido la poesía? Porque es una expresión de sentimientos, de pensamientos de manera estética y obviamente a través de la palabra escrita, que representa la cultura y las personas. Este proyecto es innovador, es mundial, es novedoso, plasma la importancia del medio ambiente. La cultura es única porque obviamente tiene un carácter propio y un carácter íntimo del poeta, por ejemplo. Asimismo, sensibiliza, desarrolla conciencia del entorno a través de habilidades, adquiere del proceso de la asimilación, incursiona a la educación de una manera bastante didáctica, que eso no lo estamos aprovechando. Entonces, es algo autónomo y obviamente representa también, en el caso de la poesía, representaciones de la necesidad del ser humano. Entonces, para esto he creado un poemario, he creado un método científico y obviamente la estoy implementando como una prueba piloto. ¿Por qué? Porque muchas veces la educación no está basada sobre normas científicas, sino sobre normas bastante empíricas, como yo veo, ¿no? Al profesor se le da la libertad de dar una clase, pero no se le evalúa el método, se le evalúa los títulos que tiene o se le evalúa cuánto ha avanzado, pero no se le evalúa el método que está utilizando. ¿Cómo yo sé que lo que yo estoy hablando, la otra persona me está entendiendo? Lo mismo pasa con los poetas. Entran a las aulas, van bueno, a colegios a leer poemas y creen que con ello ya ha terminado el trabajo y no es así. No, tú de cómo sabes de que ese niño ha sido sensibilizado, de que ese niño ha entendido tu poesía, de cómo sabes, no es solamente leer y nada más, ¿no? Entonces, tiene que haber un método y es ese método lo que yo estoy proponiendo, ¿no? A través de la poesía, no cualquier poesía, sino la poesía didáctica, que obviamente tiene ciertas características que las voy a mostrar en este momento. La poesía didáctica es una construcción del poeta que ayuda a enseñar. Es una materia prima de la educación. Proporciona al lector información y valores de cualquier vida ecológica, en este caso de este tema. En otras palabras, se da valores, habilidades cognitivas y conocimientos referente a la ecología, referente a las plantas, animales, bosques, puede ser de las reservas naturales de un determinado país, que en este caso lo estoy haciendo de Bolivia. Y lo estoy tomando en cuenta a partir de los 16 años, porque muchas personas dicen hay que empezar en la niñez, pero sin embargo, a veces, bueno, pues, y la gente adulta, ¿qué pasa con la gente adulta? También se le puede cambiar a través de una buena educación. Es por eso que estoy formulando a través de los 16 años.
La poesía didáctica tiene ciertas características, es específica a un ser o a un lugar, describe características específicas, describe beneficios al hombre, describe el valor humano y moral, como es el respeto a la consideración. Aquí tengo un ejemplo de poesía didáctica que voy a leer solamente la primera parte por el factor tiempo, que dice así: yo lo he dedicado a las abejas, que es muy importante en la vida del ser humano porque son las grandes polinizadoras. El 70% del alimento que el ser humano consume es a través de las abejas. Hoy, lo que ustedes están comiendo, lo que vamos a comer, vamos a almorzar, el 36% es gracias a las abejas. Es de esa manera que este poema lo he dedicado a este ser tan importante para el ser humano, no solamente para los bolivianos, sino para los seres humanos en conjunto. Y dice así: si la abeja escribiese sus aventuras, de los dulces vírgenes nos contaría, de los pólenes que recolecta de ellas para polinizar el mundo de alimento. Entonces, este mundo de alimento tendrían que tomar los estudiantes y analizarlo. ¿Por qué se dice eso en el poema? Y así sucesivamente, no solamente se está dando bellos versos, sino también un conocimiento y concientización, si ellos entienden, si la otra persona entiende. Ahora, ¿por qué la psicología educativa? Porque la psicología la psicología educativa estudia cómo aprenden las personas y cómo se enseña. Entonces maneja métodos científicos interesantes a través de procesos obviamente sistemáticos y ordenados, y a través de criterios de estudios y análisis que lo he podido yo hacer a través de mi propuesta. Es decir, responde el por qué lo debo hacer de una determinada manera. Se parte obviamente de un problema, y el problema que yo he visto como educadora también es de que las personas ya no leen, no escriben y quieren todo bien cortito y resumido. Entonces, y cuando tú les das una información bastante grande, se aburren y ya no aprenden, ya no quieren y están jugando con sus celulares, sea adolescente, sea adulto, sea de cualquier edad, ¿no? Entonces, en el caso del niño, obviamente se maneja otras alternativas. Entonces, no los motiva. La poesía sí motiva, pero lo tienes que saber utilizar. Es de esa manera que lo he unido con psicología educativa, o sea, con un método científico que voy a dar a los profesores, poetas, escritores, entre otras personas interesadas, para que lean una poesía, ya que la poesía tiene estos beneficios que el ser humano busca. En primer lugar, es fácil, ya son cortas, y si escribes una buena poesía, encuentras un conocimiento bastante resumido, que eso lo podemos expandir ya a muchos elementos de una determinada variable. Bueno, de esa manera he unido la psicología, no cualquier psicología, sino la psicología educativa, la ciencia a través de un método científico, y la literatura a través de la poesía didáctica. Entonces, estoy uniendo la ecología, este beneficio, esta concientización que tiene que haber del ser humano en la ecología a través de la educación, y al mismo tiempo estoy cumpliendo la ODS 4, y obviamente también estoy aportando a la cultura de paz con la ODS 16. O sea, todos mis objetivos se unen y están bien ordenados, sistemáticos. Bueno, ahora en la parte práctica, ¿qué es lo que he hecho? En la parte práctica, he lanzado una convocatoria a nivel mundial, tanto en inglés como en español. Asimismo, he creado una frase que va a ser la frase que identifica a todo el proyecto, que dice lo siguiente: la psicopoesía es la mejor herramienta para amar y educar, ¿no? Porque la poesía es sensibilidad, por eso digo amar, y la psicología educativa en este caso sirve para educar. Entonces, la psicopoesía es la mejor herramienta para amar y educar. Asimismo, bueno, a través de todos los convenios, de todo un movimiento mundial que yo he realizado, he encontrado auspiciadores que me han querido apoyar en el proyecto. En este caso, como dije anteriormente, está la Academia Boliviana de Educación Superior, el Colegio de Psicólogos de Bolivia, la Coordinadora en Defensa de la Madre Tierra, la Fundación Especial de Medio Ambiente de FUNEMA Colombia, el Centro de Conocimiento Integral y de Innovación y Voluntarios de Bienestar Animal, Acción de Paz de Argentina. Y ha sido muy grato para mí que el gobierno autónomo municipal de mi ciudad, que es la ciudad más importante de Bolivia porque está la sede de gobierno, apoye a este proyecto innovador. Y aparte de eso, donde se implementa elementos bastante fáciles, que no necesitas tú ser un educador o tener maestrías, etcétera, para implementar este proyecto. Tú puedes no ser un profesional. Yo ya estoy dando las bases, cómo tienes que hacerlo. Entonces cualquier persona puede implementarlo. Asimismo, estoy recibiendo apoyo de Marruecos, de la Organización Humanitaria por la Paz. He presentado también este proyecto allá y me está auspiciando, lo cual es un éxito para el proyecto.
La figura que ustedes están viendo es la imagen del proyecto donde ustedes pueden ver animales, agua, tierra, etcétera, y hay un árbol donde obviamente hay una bandera de la paz, ¿no? Donde dice ya basta de destruir y alrededor obviamente ya no hay casi nada. La pintura que ha realizado esto es el pintor muy cotizado peruano Teófilo Villacorta. Bueno, cuando hemos lanzado la convocatoria para que nos envíen poesía ecológica, poesía didáctica ecológica, nos han enviado de muchos países. De 35 países hemos seleccionado 32. De más de 240 poemas que nos han enviado, hemos seleccionado 60. Y de 80 poetas que nos han enviado del mundo, se podría decir, hemos seleccionado 59 poetas que ustedes pueden verlos. Bueno, eh, ese método que les había hablado referente a cómo implementar la poesía, pero con una base científica, consta de 3 procedimientos. La primera, una comprensión lectora de poemas, donde el poeta o la persona, el profesor, quien sea, entra a un grupo de personas, en este caso tiene que ser arriba de los 16 años, lee un poema y obviamente tiene que seguir ciertos procedimientos. No, que eso yo los he analizado y los estoy explicando el por qué se tiene que hacer de esa manera, ¿no? Entonces, al final, ellos reescriben nuevas poesías, al final ellos construyen lo que han entendido con otra poesía, con escritos, o lo pueden hacer también a través de periódicos morales, etcétera, a través de dramatizaciones también, es algo bastante bonito. Esa es la primera estrategia. La segunda estrategia es la implementación de acciones sostenibles. O sea que estas personas ya tienen que implementar en su vida ahorro de energía eléctrica, reciclaje, entre otros elementos. Y la estrategia 3, que es bastante ambiciosa, por lo menos yo lo calificaría de esa manera, es crear redes de activismo. O sea, que uno sea activista de algún tema importante en la ecología. No estoy de acuerdo que todo se quede en escritos y en poesía y en literatura, no. No, el mundo cambia, tu medio va a mejorar, tú vas a mejorar siendo la acción, haciendo la acción, llevar la palabra a la acción, la poesía a la acción. No se puede quedar solamente en letras, porque si se queda solamente en letras, considerando además que el latinoamericano ni lee, entonces tú estás escribiendo a lo nada. ¿No? Entonces, esto tiene que servir para implementar en la mente de cada una de las personas con acciones, haciendo. ¿No? Y obviamente creando ya activismos, o sea, yo creando ya líneas con otras personas, invitando y obviamente haciendo un trabajo de acción, no solamente quedarse en poesía. Bueno, en este caso, este proyecto que yo he realizado, que es bastante largo, que en su momento ya tendré la oportunidad de explicarles, pero por el factor tiempo lo estoy presentando simplemente de esa manera, lo he hecho validar con expertos. Entre ellos el doctor Antonio Saavedra, que ha sido el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, el magíster licenciado José Chuquimia, que ha sido director académico de la Universidad Mayor de San Andrés, que es la mejor de Bolivia, y el doctor Muhammad Sanazar, que ha sido nominado a Premio Nobel de Literatura el 2018. Entonces, ellos me lo han validado. Aquí no se nota bien, pero están las validaciones de cada experto, ¿no? Y cada observación se ha ido delimitando, cada uno se ha ido ya mejorando, se podría decir, ¿no? Entonces, ya con la mejora, entonces recién hemos implementado. Hemos implementado a 3 grupos distintos, de 16 a 21 años, de 35 a 40 años y a un grupo vecinal, donde hay una diversidad de personas y edades y profesiones también. Esto para saber si el método a qué edad repercute de mejor manera, ¿no? Entonces, los resultados que hemos tenido ha sido esto. En la primera estrategia, que ha sido de comprensión lectora, ustedes pueden ver aquí en el primer cuadro, 16 a 21 años, ellos han hecho cuadros murales, así. Entonces han hecho toda un resumen, se podría decir, de lo que han entendido, de los poemas que ellos mismos han seleccionado y de los poemas que les hemos dado.
En el caso de las personas de 35 a 40 años, han hecho también un resumen de todo lo que han entendido, ya, y ellos obviamente se han enfocado más al reciclaje. Y en el caso del grupo vecinal, han hecho otros poemas, ya, de todos los poemas que han leído, han vuelto a reescribir. Ha sido bastante interesante, bastante largo. No es un trabajo fácil, obviamente. Esto me ha demorado solamente con 10 personas 2 horas y media. Imagínense, 2 horas y media con un grupo, con otro, con otro. Ahora imagínense si esto implementa un profesor, que un profesor tiene 30 estudiantes, eso le demoraría más o menos unas 6, 7, 8 horas, ¿verdad? Solamente para la comprensión, ¿no? Entonces, donde ellos además producen otra información. En los resultados de la segunda estrategia, ya que ellos lo tienen que llevar todo lo que han aprendido a la acción, los chicos de 16 a 21 años, el grupo ha escogido acciones de ahorro de agua, de energía eléctrica, trabajaron de manera individual como grupal, presentaron sus informes de seguimiento y luego se ha realizado un análisis de actitudes, porque no todos cumplían. Entonces ahí yo les he hecho hacer un análisis del por qué no has cumplido, qué ha pasado, te olvidabas, etcétera, ¿no? En el grupo de 35 a 40 años, el grupo escogió reciclar. Con eso se han enfocado, hasta ahora están con eso, de reciclar botellas de vidrio, plásticos, cartones, papeles, realizaron manualidades también, han obtenido vasos, floreros, alfombras de cartón, etcétera. Ha sido algo bastante bonito para ellos que también lo han hecho de manera individual o grupal. Y el grupo vecinal ha escogido informar las causas y consecuencias del maltrato animal, realizaron trípticos informativos, conformaron un colectivo de bienestar animal. Se han unido al colectivo que yo ya tengo hecho, ¿no? Ellos se han preferido unirse al mío y entonces ya estamos trabajando con la información en contra del maltrato animal. Bueno, eso sería todo. Les agradezco mucho por la atención. El tercer estrategia todavía yo la sigo implementando, no está terminado. Este proyecto recién se va a terminar en septiembre o en octubre. Ya voy a sacar el libro. Me he comprometido con varios magisterios de profesores, presentarles el método, enseñarles cómo ellos pueden aplicar posteriormente en sus estudiantes. También voy a hacer cursos para poetas, escritores, que cuando vayan a un lugar a leer sus poesías, no se quede solamente en una lectura, en las fotos y nada más. Nuestro trabajo es bien importante para educar a los estudiantes, porque nosotros tenemos una base de conocimiento. Esa base de conocimiento no solamente se puede quedar en palabras, se tiene que implementar. Y el método que yo estoy manejando es bastante fácil para cualquier persona. Entonces, yo voy a aplicarlo eso también a los poetas que me han apoyado, los 59 poetas que hemos seleccionado y me han colaborado con bastantes poesías, y eso ya está en un poemario. A ellos también les voy a capacitar y todos tenemos la responsabilidad de educar y de proteger nuestro ambiente, porque gracias a nuestro ambiente, a los animales, el ser humano vive. Gracias a ellos tenemos comida para servirnos todos los días. Entonces no podemos ser irresponsables. Eso sería todo. Muchísimas gracias, Julio. Reitero mis felicitaciones al colectivo y bueno, y siempre voy a estar atenta a las convocatorias que ustedes lancen para que yo pueda participar y mostrar también otros resultados que obviamente a través de este proyecto voy a tener. Muy agradecido y qué gran proyecto. Jacqueline, nos queda un minuto. ¿Dónde podemos seguirte en redes sociales y conocer acerca de los avances del proyecto? Todo, absolutamente todo lo pongo en mi Facebook. Tú sabes de que las redes sociales ahora se han vuelto nuestro periódico personal, se podría decir, nuestra imagen personal. Entonces lo pongo todo ahí, todo, absolutamente todo. Inclusive me pueden escribir a mi correo electrónico, bueno, jacquelinebarriga2@hotmail.com, o a mi WhatsApp también. Tú tienes mis datos, estimado Julio. Las personas que me quieran contactar, y yo no me hago ningún problema, pueden contactarlo a Julio, que ha sido bastante cordial en enviarnos la información para la feria virtual que en este momento estoy participando. Entonces a él le pueden enviar o me pueden escribir a mí o buscarme en el Facebook. Estoy con mi nombre, Jacqueline Barriga Nava. Entonces yo con mucho gusto les voy a dar
toda la información, seguimiento. Bueno, también vamos a hacer cursos cortos sobre ecología, y el método que estoy presentando, hay algo que con esto concluyo, que no solamente sirve para la ecología, sino también sirve para otros temas, ¿no? Que podría ser maltrato a la mujer, entre otros, porque aquí lo que importa es el método. O sea, cómo yo me aseguro que la otra persona me está entendiendo y va a cambiar de actitud. Eso es prácticamente, ¿no? Entonces, con ese lineamiento yo he hecho este proyecto y espero que sea de mucha utilidad para las personas, obviamente, interesadas en avanzar más en la literatura, ¿no? Que ya ellos ya sean activistas de algún tema, y obviamente así llevemos la palabra a la acción y la poesía se convierta en acción. Perfecto. Muchas gracias, Jacqueline. Estamos al pendiente de todo esto y claro que sí, pueden ponerse en contacto con nosotros para poder conocer más el proyecto e incluso participar. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Julio. Gracias. Un gran abrazo desde Bolivia para ustedes. Gracias, Jacqueline. Un gran abrazo desde México y un gran abrazo a nuestros hermanos colombianos, latinoamericanos y a todos nuestros hermanos del mundo. Hasta luego. Chao. Gracias. Abrazo.